Frente a frente. En el tema del desmantelamiento de las pandillas, las cosas se hacen por decreto, o sea, lo que hacía falta era voluntad política. Si los gobiernos anteriores no habían resuelto el problema, era porque básicamente les faltó voluntad política y también capacidad, desde luego. Pero en el terreno económico no. En el terreno económico puede ser que se tenga toda la voluntad y el presidente obviamente la tiene a juzgar por su discurso del pasado sábado. Del pasado sábado, pero están esos otros factores que por mucho que él quiera no se controlan, no es un tema de voluntarismo. Entonces por ahí veo yo las dificultades principales que se enfrentan. Los impuestos son odiosos siempre, y entonces lo que se debe buscar es el impuesto que menos afecta las señales de precios, que digamos que es más neutral en términos de su alteración del funcionamiento económico, y también el impuesto que tiene menos costo político. Y entonces en ese balance no es fácil hallar la fórmula adecuada. Lo ideal sería no pongamos que eso es lo que el gobierno ha estado haciendo. No elevar hasta los el impuestos. momento ha estado difiriendo la medicina amarga, pero llega un momento en que ya es difícil hacerlo. Cuando el presidente dijo vamos a tomar medidas duras, medicina amarga, ¿usted cree definitivamente que se refiere a un ajuste fiscal? Yo pensaría que sí, esa es mi hipótesis de trabajo. No veo otra salida. Otras medidas de medicina amarga como esa, de un ajuste fiscal. El gran problema del IVA es que, como todos los impuestos indirectos, es regresivo, golpea más a los más pobres, y yo diría que eso hay que evitarlo a toda costa, porque recordemos que tenemos 1/3 de nuestra población en pobreza. Ese debería ser para mí la prioridad 1 del gobierno en esta segunda gestión, una lucha sin cuartel contra la pobreza. Entonces, si querés eso y pones un IVA, no es la mejor manera de... Está llevando más población a nivel de pobreza. Sí. Un aumento del IVA llevaría a un aumento de la tasa de pobreza sin lugar a dudas. A no ser que se haga un ajuste por el lado de los salarios, pero eso también tiene sus complicaciones. Creo que va a haber que hacerlo, pero el punto es que sería contradictorio subir el IVA si querés reducir las tasas de pobreza, que para mí debería ser en esta gestión el objetivo número 1. En este gobierno, en el anterior o en pasado gobiernos le han hablado y le han dicho, mira doctor, o si es muy amigo, mira doctor, mira, ayúdanos con esto. Tenemos este problema. Si tuvieras que tocar impuestos, ¿cuál tocarías o cuál nuevo impuesto aplicarías en el país? ¿Qué le responde? Nunca me lo han pedido. Pero, ¿Nunca se lo han pedido? Pero como analista de la situación económica, yo siempre he tenido mi opinión. Bueno, yo ante todo sugeriría poner un impuesto predial. Predial, un impuesto a los bienes inmuebles, con el debido diseño, porque aquí el tema no es solo la medida, sino cómo la diseñas. El diablo está en los detalles. En términos del acuerdo con el fondo, no es tanto ese el problema, sino lo del Bitcoin y luego todas las exigencias que el fondo ha puesto en temas de transparencia, anticorrupción, gobernanza. Entonces a mí me parece que, dadas las posiciones de ambas partes, yo vería difícil que el Fondo Monetario cediera y veo difícil que el gobierno va a ceder. Por eso, para mí, un acuerdo con el fondo yo lo veo difícil, pero no soy Nostradamus, no puedo asegurar que no vaya a ocurrir. Muy bien. Termino con esto, doctor. Entonces, la receta, en términos sencillos, fáciles. Medicina amarga. No, por eso. Pero la medicina amarga puede ser tan amarga como el aceite de bacalao, el aceite ricino, o puede ser, mire, necesito una operación de corazón abierto. Bueno, esperaríamos que sea como aceite de bacalao. Ajá. No creo que sea una operación de corazón abierto, pero sí, creo que va a ser una gestión complicada en términos de los retos económicos que hay que afrontar. Ok, y política y económicamente hablando, lo primero sería, de todo caso, lo que usted me ha dicho, primero un impuesto predial. No, lo primero es, prioridad 1, reducir la pobreza. Y para reducirla, necesitar reactivación económica. Ok. Atraer inversión extranjera directa. Eso en términos de la estrategia económica. ¿Somos atractivos, doctor? No, nunca lo hemos sido, ni desde Cristiani, nunca. Ahora, para el manejo de los desafíos fiscales sí se necesita un ajuste, y a pesar de que ya pagamos más que todo el mundo,
un impuesto predial no vendría mal, y luego los ajustes que se pueden hacer con el gasto tributario y eso. Ok, pero no IVA. No, IVA no. IVA definitivamente no. Eso solo que ya estés en el hecho de muerte. En operación de corazón abierto. Y que sea la única manera de evitar que te mueras. ¿Y aumentar el impuesto de la renta? No, tampoco. Tampoco, porque ya pagamos la renta más o menos que se paga en Centroamérica. Y además el problema es que lo pagamos el 30-40% formal. Entonces, aumentar impuestos significa que los que ya pagamos más, y todo el sector informal felices de la vida. ¿Monotributo? Monotributo sería una alternativa para que todo ese sector informal, que no paga mucho, paga IVA, no paga algo de IVA indirectamente, pague más. Ese sería el monotributo. A este momento no tenemos tampoco la juramentación de ministros. Que sepamos, o sea, porque no se sabe. Ah, bueno, que sepamos. Sí, porque tal vez tenga razón. Puede ser que ya los haya juramentado. Ya los hayan juramentado, porque saben del problema que puede generar que un ministro una persona esté refrendando cosas sin estar investido como ministro. Es que en teoría nadie debería estar firmando como ministro en este momento. Sí, o sea, en teoría. Si no están juramentados como ministros. Ahí habría un problema jurídico el que se estaría generando, pero yo creo que ese tipo de problemas no le importan al gobierno. El presidente en su discurso, y no solo en su discurso, sino que en su gestión anterior, manipuló y al final terminó tergiversando la relación que existe de mandato entre el pueblo y el presidente. Pareciera que él es el que decide, es él el que manda, y el pueblo es el que tiene que agachar la cabeza y es el que no tiene que reclamar. Entonces ahí hay una perversión de la relación de mandato, de esa relación que se establece cuando yo le doy el voto. Yo le doy el voto porque tengo la confianza en que va a saber administrar mejor la cosa pública por sus conocimientos, por sus habilidades, etc. Entonces, pero esa relación que yo le doy, esa delegación, no quiere decir de que él entonces se convierta en quien me va a mandar a mí. O sea, el pueblo soberano mantiene esa condición. Pero aquí en ese discurso y en lo que han hecho es al revés. O sea, parece que el soberano es él, no es la sociedad, no es el pueblo. Entonces es un primer punto, Moisés, que preocupa de estos gobiernos. Y que es típico de un gobierno populista autoritario. Cuando yo desconozco mis derechos, cuando yo desconozco cuáles son las obligaciones del funcionario, pues yo soy fácilmente engañable, ¿sí? El derecho que no se conoce no se ejerce, ni mucho menos se defiende. Y eso es lo que está pasando. Mucha ciudadanía desconoce los derechos que tiene. Mucha ciudadanía desconoce cuáles son las obligaciones del presidente y sus funcionarios. Y no les exige. Porque si yo le digo, Moisés, ese discurso de la transparencia, lo que dijo de la transparencia el presidente, lo dice en una sociedad democrática un poco más avanzada, eso no se lo toleraría a la gente. El que diga que la transparencia es que usted pueda salir en la noche a la calle con seguridad, eso es transparencia. Así lo dijo el presidente. O sea, ¿me entiende? El punto es que la ciudadanía, al final, y con esto quiero caer al segundo punto crítico de lo que dijo el presidente lo que quiere son vasallos. Eso es lo que quiere, no quiere ciudadanía. Porque un ciudadano tiene derechos, un vasallo no tiene derechos. Y eso es lo que ha pedido el presidente, eso es lo que dijo. Wow. Usted no tiene derecho a reclamar. Por favor, aunque se estén haciendo bien las cosas, la gente tiene derecho a cuestionar y a decir lo que no está bien o por qué no se hace de otra manera. La gente tiene derecho. ¿Por qué? Porque hay dos derechos constitucionales. El derecho de libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Yo puedo pensar de que se puede hacer de otra manera y yo lo puedo expresar. ¿Por qué me van a suprimir ese derecho? Y quien pida suprimir ese derecho, lo que quiere es súbditos. No quiere ciudadanos o ciudadanas que cuestionen. Porque el ciudadano que cuestiona y todo esto es porque tiene derechos y sabe cuáles son sus derechos. Si tuviéramos un gobierno que entrega información, un gobierno que rinde cuentas, nosotros no tendríamos estos señalamientos. O sea, yo no me vengo a sentar aquí porque mi hobby es venir a atacar al gobierno. Nosotros tratamos de expresar estas opiniones a partir de investigaciones de datos que generamos, donde vemos que, por ejemplo, en temas de transparencia, el gobierno no es transparente. Y el mismo presidente lo dijo en su discurso.
La transparencia es que usted salga a las 2 de la mañana. No es de que le diga cómo está gastando el dinero, no es que le rinda cuentas por qué compró Bitcoin, por qué hizo el hospital de mascotas y no el hospital Rosales. Eso es lo que nosotros cuestionamos, ¿ya? Y no es por una agenda, sino que es porque queremos que el país progrese, mejore. Y en la medida que un país no es transparente, no hay rendición de cuentas, no hay frenos al poder político, ese país no progresa. Eso es así de sencillo. Frente a frente.